Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a continuar el taller número 5 de sentencia Wild del doctor, del taller hecho por el doctor Ricardo Moreno Laverde. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, nos piden hacer un programa de computador de tal manera que pide el número de términos deseados en la serie triangular. Esta serie cuenta con el número de puntos de la retícula triangular de n, comenzando en uno y los siguientes se calculan con la suma de... Esto ya es lo siguiente. Entonces la fórmula sería la siguiente. Tn es igual a número anterior más la posición del número anterior más por la posición anterior, donde t empieza siendo cero. Y acá tenemos los 9 primeros números. Entonces venimos al número 11 y es esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estamos. Pues es sencillamente esto. Vamos a venir y vamos a estar declarando la variable que será utilizada para imprimir los valores de la serie. Vamos a declarar la variable que para saber cuándo el usuario desea para el programa, variable que usaremos para parar el ciclo y lo usaremos para sumarle a num 1 y pedimos la cantidad de términos que deseamos que la cantidad de términos que desea ver el usuario. Acá pedimos los términos y acá hacemos el bucle para generar e imprimir la serie de triangular. Entonces decimos, vamos a sumar el valor de num1, que inicialmente va a ser cero, que nos dijeron que es cero, y que va a ser el número actual de i, que va a ser cero, para obtener la serie. Y luego vamos a imprimir num1. Luego vamos a hacer una iteración y va a ser 2. Entonces, primero compilemos. Yo quiero copiar esto. Bueno, primero que todo vamos a ver si funciona. Nos dice 1, 3, 6, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Esto funciona. Vamos a venir acá, copiamos esto y voy a explicar cómo funciona. Lo que nos está haciendo este programa es lo siguiente. Eh, Llegamos y decimos, tenemos este espacio, ¿verdad? No, desde cero. 0, coma. Entonces, empezamos con que num es cero. Num es cero. Entonces, vamos a empezar, entonces le vamos a sumar ahí. Entonces, cero más uno y. Entonces, y es la posición número uno. Entonces, la siguiente posición es la número 2. Entonces, cuando i sea 2. Entonces, uno porque num sigue siendo uno, uno más 2 que la posición va a ser 3. Entonces, esta es la posición, espera, quito esto. Esta va a ser la posición 2. Entonces, digamos, ejemplo, tenemos que el número anterior, o sea, num1 es 10. Y queremos ir a la posición 5, que es esta. Entonces, como la posición 5, para la posición 5, pues estamos definiendo que las posiciones van avanzando a la vez que avanzan las iteraciones. Entonces, 10 más 5 es 15. La siguiente posición de 15 es 21. Y la siguiente posición, o sea, entonces contaríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya iría por la sexta iteración. Entonces, como va a ir a la sexta iteración, va a decir 15, que es el número de num1, más el número de i, sería 6, y así va yendo sucesivamente con la serie triangular. Entonces, como podemos ver en el caso de acá, vamos a hacer un número más grande, como estos de aquí, más lejos. Podemos ver este número, entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí van 10 iteraciones. 10, 11, 12, digamos. 66 más 12, ¿cuánto es? 66 más 12 es 78. Eso es lo que está haciendo el programa para hacer la serie del triangular. Estar sumando la posición siguiente más la posición siguiente que es i y el número anterior que es num1. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, que es este de acá. Lo que nos dice es esto. Mm, 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 Ya. Entonces, hacer un programa de computador de tal manera que lea este teclado un número entero y lo imprima al revés. Acá tenemos el ejemplo. Entonces, lo que necesitamos es lo siguiente.
esta variable de acá no es necesaria ni esta. Entonces, compilamos y vamos a ver qué funciona. 253 nos debería dar 352, efectivamente. Y si ingresamos otro número, por ejemplo el 150, nos da 0,51. Entonces, primero que todo declaramos las variables. Entonces, primero declaramos la variable donde se guardará el número ingresado por el usuario. Entonces, acá cuando le pedimos el número al usuario se va a guardar en esta variable acá. Luego vamos a declarar la variable donde se guardará cuántos dígitos tiene el número que ingresó el usuario. Es decir, si el usuario ingresó este número, ¿cuántos dígitos tiene? Vamos a, tiene 1, 2, 3, 4 dígitos. Entonces, este número tiene 4 dígitos. Eso es lo que va a guardar la variable cifra. Y luego a declarar la variable que usaremos para controlar las iteraciones, que va a ser int i igual a 0. Entonces, vamos a escanear, vamos a pedir el dato al usuario y luego de pedir el dato vamos a decir que i va a ser igual al número. Entonces, mientras i sea diferente a 0, va a ejecutar esta iteración, si es todo este proceso. Mientras i sea diferente a 0, va a generar todo este proceso, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos está diciendo que cifra va a ser igual a i al residuo de entre i y 10. Es decir, si yo tengo 35 dividido 10, ¿cuál es el residuo de estos? Entonces, se va a ir dividiendo entre 10, entre 10, entre 10 y el residuo me va a ir 5. O sea, este número acá. ¿Vale? Entonces me va a imprimir 5 y luego me va a decir que ahí le debo dividir 5. Entonces, si tenía 345, ahora le voy a dividir 10 y tendría 34. Lo siguiente va a ser, entonces, 34 es diferente a 0. Efectivamente, 34 es diferente a 0. Entonces, me va a declarar que cifra es igual a 34 y remainder, bueno, el residuo entre 34 y 10. ¿Cuánto sería este? 4. Entonces me va a imprimir 4. Y lo siguiente sería dividirle. Y ahí le divido 10. Entonces, 34 dividido 10 va a ser 3 solamente. Entonces, ahora va a decir 3 es diferente a 0. Efectivamente. Entonces, ¿cuánto es el residuo entre 3 y 10? Entonces va a ser 3. Y luego le decimos ahí que se divida entre 10. O sea, 3 dividido 10, ¿cuánto es? Sería 0,3. Pero claro, recordemos que lo definimos como un entero. Entonces no toma la decimal, entonces sería 0. Y como es 0, viene acá y dice 0 es diferente a 0. No. Entonces, sale de la función while, retorna 0 y ahí acabaría el programa. Vas a compilar otra vez. Le vamos a ingresar este número. Entonces nos debería dar 4245. 4245, efectivamente. Este es el programa. Vamos con el siguiente. El 13. ¿Qué es lo que nos pide el 13? Hacer un programa de computador de tal manera que lea desde teclado un grupo de 75 números diferentes a 0 y validar este requisito al final de los leídos imprima la cantidad de números mayores a 150, número mayor y menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y promedio de números positivos encontrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero que todo, definimos, bueno, los prototipos y nos dice, printf, este programa te pide 75 números diferentes a 0. Entonces declaramos la variable. Declaramos todas estas variables porque cada una de estas funciones pide una o dos variables. Entonces venimos acá y dice, num, o bueno, vamos a explicar primero las variables. Entonces, num va a ser la variable donde se guardará el número ingresado por el usuario. Recuerde que como nos pide 75, va a pedir uno y luego va a sobreescribir el otro número que ingrese el usuario. Luego, n mayores que va a ser el contador para saber cuántos números son mayores a 150. N mayor que va a ser la variable donde se guardará el número mayor. N menor que va a ser la variable donde se guardará el número menor. N negativo que va a ser el contador de números negativos. N positivos va a ser el contador de números positivos para lograr el promedio de los números positivos. Y promedio va a ser la suma de todos los números positivos para lograr el promedio de los números positivos.
y va a ser la variable con la que controlaremos las iteraciones para que estas no superen los 75 números. Esto de acá, el contador de números positivos y promedio, es porque no le podemos sacar, o sea, si ingresamos, o sea, tenemos que sacarle el promedio a los números positivos. Entonces no podemos sumar todos los números y dividirlos entre 75 porque solo los positivos. Entonces por eso hacemos un contador de números positivos y la función y la variable que va a contener la suma de todos los números positivos. Entonces, voy a, primero que todo, a explicar las funciones. Entonces, la función mayor de 150 va a recibir como parámetro el número ingresado por el usuario y va a decir, va a ser una función que retornará 1 si el número es mayor a 150 y retornará 0 si es menor a 150. ¿Por qué retorna 0? Porque cuando tú le pones, por ejemplo acá, si tú le dices aquí que mayores, o sea, tienes que retornar 0, ya que si no retornas nada, automáticamente el programa retorna un null. Y si retornas un null, salta un error. Entonces, lo mejor es retornar 0. Como 0 no afecta la suma porque cualquier número sumado por 0 es el mismo número, entonces estamos retornando 0 porque es un contador. Entonces, num mayor, función a la cual se le debe ingresar dos números y retornar al mayor. Acá le ingresaremos el número mayor actualmente y el número ingresado por el usuario. Entonces nos está diciendo, si mayor llega a ser 0, significa que el programa apenas empezó, por lo cual número, aquí mayor está escrito, por lo cual es el número mayor y debe tomar el primer número. Es decir, cuando el programa empieza, el primer valor va a ser 0 inicialmente. Entonces lo que estamos diciendo es que si 0, o sea, si mayor es 0, significa que apenas empezó el programa, es decir, que me retorne num. O sea, no condicione nada más. Pero si no, si el valor no es 0, porque también hay que recordar que el usuario no puede ingresar 0, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, si mayor es mayor al número, me retorne mayor. Si no, me retorne num. Porque como vemos acá arriba, este está sumando la cantidad de números, pero en cambio este me está tomando el valor de lo que me retorne este. Lo mismo con número menor. El número menor lo que hace es exactamente igual, solo que me está diciendo que si menor es menor que el número, entonces me retorna menor. Si no, me retorna num. Entonces vamos con la siguiente función, que va a ser función que retornará, bueno, negativo, función negativo, que va a ser una función que me retorna 1 si el número es negativo y me retorna 0 si es positivo. Entonces, lo mismo que acá, como podemos ver, es una suma del número actual de negativos más lo que me retorne esta función. Volvemos a bajar. Entonces, seguimos con función que retornará positivo, función que retornará 1 si el número es positivo y retornará 0 si es negativo. Luego, tenemos la función que retornará, no, esto se me está adelantando, entonces vamos a decirle que función, función que sumará todos los números positivos. Números positivos. O sea, realmente lo que hace esta función es recibir un número y evalúa si es positivo o no. Si no es positivo, o sea, si num es menor a 0, es un negativo, entonces se retorna 0. Pero si num es mayor a 0, o sea, un positivo, entonces viene acá y le dice que promedio va a ser igual a promedio más lo que me retornó, o sea, num, entonces se suman. Entonces, ya explicando las funciones, va a ser cada iteración, va a durar mientras y sea menor que 75, menor o igual que 75, entonces cuando llegue a 75 va a parar las iteraciones y me va a imprimir toda la información. ¿Qué va a hacer? Printf, la cantidad de números mayores a 150 son los números, la variable de números mayores. El número mayor es n mayor, el número menor es n menor, la cantidad de números negativos es n menor, y esto es lo que yo estaba comentando ahorita. El promedio de los números positivos es la suma de todos los números positivos dividido la cantidad de números positivos. Cuando se impriman esos datos, finalizaría el programa y tendríamos todo. Bueno, antes del ejemplo, me gustaría disminuir esto porque 75 números es un número muy grande y si funciona con 5, 10, funciona con todos los números que le queramos ingresar. Entonces, empezamos 75. Vamos a decir, por favor ingrese el valor del número 1. Entonces le vamos a ingresar un 5, vamos a ingresar un 10, le vamos a agregar un 500, vamos a agregar un -4 y luego un -38.
Venimos acá y dice, la cantidad de números mayores a 150 es uno. Claro, el número mayor a 150 es 500. Número mayor, el número mayor es 500, como podemos ver. El número menor es menos 38, acá lo podemos ver efectivamente. La cantidad de números negativos son 2, 1 y 2. Y el promedio de números positivos es esto de acá. Vamos a comprobarlo. Entonces tenemos que 5 más 10 más 500. 5 más 10 más 500. Entonces todo esto sería dividido 3. Dividido 3. Como podemos ver, da 171.6. 171.6, acá ya la próxima más adelante, como podemos ver. Y ese sería todo el programa. Pues vamos a ver el ejemplo aquí, pero ya con tantos números es complicado comprobarlo. Venimos acá y compilamos. Entonces, por favor, ingrese un valor. Voy a ingresar valores al azar, simplemente para que se vea. Como pueden ver, por eso quería hacer el ejemplo con una cantidad de números más pequeños, porque estoy poniendo números de forma acelerada y aún así no se llenan todos los números. Ahí está. Entonces decimos, números negativos no le ingrese ninguno. Acá tenemos el promedio. Luego tenemos que el número menor es uno. No, sí, el número menor sería uno, que es de lo menor. Que el número mayor es este de acá. Aparentemente, sí, sí, es este. Y que la cantidad de números mayores de 150 son 38. Bueno, pues ahí, sí, supongo. Y ya, esto sería todo el programa. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces venimos acá, el número 14. ¿Qué nos dice el número 14? Hace un programa de computador de tal manera que me imprima las tablas de multiplicar con máximo 4 funciones a imprimir en todo el programa, incluyendo las funciones. Esta nos incluye las funciones. Entonces, primero que todo, compilemos para ver cómo queda. De esta manera, este salto de línea no lo pidieron acá, pero me parece. De hecho, acá no hay un salto de línea, pero me pareció más estético ponerlo así. Igual me sobraba un print porque solo usé un printf. Entonces, si quisiéramos, lo quitaríamos. Y venimos acá. Y decimos, acá vamos a hacer un ciclo anidado. Entonces, primero que todo, vamos a definir dos variables. Num1, que va a ser la variable que va a definir la primera columna. Y num2, que va a ser la segunda columna. Entonces, el ciclo anidado viene a ser lo siguiente. Mientras num sea menor o igual a 10, porque mire que cuando llega a 10 es cuando para. Entonces, cuando quiera pasar a 11 para el programa, nos va a venir y va a ejecutar todas estas iteraciones. Entonces, si num1 es menor o igual a 10, va a entrar y va a ejecutar esta otra iteración, este otro bucle, que dice que si num2 es menor o igual a 10, me imprima un número, una X, un número, un igual, un número y salto de línea, que realmente es num1, que dijimos que era la primera fila, por eso está aquí. Num2, que dijimos que era la segunda columna, no fila, me equivoqué acá. Primera columna, segunda columna. Y la tercera columna va a ser la de las multiplicaciones, como podemos ver, que va a ser num1 por num2. Y luego de esto, luego de imprimir, me hace un incremento a la variable y vuelve a imprimir sucesivamente hasta que termine la tabla. Y luego cuando llegue a 10 va a pasar a 11 y va a decir 11 es menor o igual que 10. No. Entonces se va a salir del while y me va a volver a establecer num2 como 1, porque cuando se acaba la tabla, como podemos ver acá es 10 y vuelve a pasar a 1, me va a hacer un salto de línea, que es salto de línea opcional que les comenté, y me va a hacer un incremento de 1 a num1. Entonces, si era 1 pasa a ser 2, si era 2 pasa a ser 3, si era 9 pasa a ser 10. Pues este sería todo el programa. Volvemos a compilar para ver cómo funciona. Y se ve bien. Entonces, seguimos con el número 15, el cual es, espere, nos piden hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial, siendo, bueno, y nos explica cómo funcionan los factoriales. Entonces venimos acá y tenemos esto.
Declaramos una variable que será usada para guardar el número al que el usuario quiere sacar la factorial, que va a ser num. Luego declaramos una variable que será usada para guardar el número al cual le sacamos la factorial, o sea, el resultado. El resultado lo declaramos como uno porque lo vamos a estar multiplicando más adelante, entonces si multiplicamos por cero nos va a dar cero. En cambio, cualquier número multiplicado por uno es el mismo número. Luego declaramos la variable que se usará para controlar las iteraciones y a su vez vamos a estar multiplicando. Por eso también la predefinimos como uno. Para cuando sea cero no empiece a multiplicar por cero. Entonces acá pedimos el dato del número del usuario y hacemos el ciclo while, donde nos dice que mientras y sea menor o igual al número, me esté multiplicando. Me está diciendo que el resultado es igual al resultado por i. Y hacemos el incremento. Es decir, si yo le ingreso 5, entonces, sabemos, yo le ingresé 5. Entonces, la variable i empieza siendo 1. Entonces, el resultado va a ser 1 por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5, y luego va a ser 6, pero cuando sea 6 va a decir 6 es menor o igual que 5 porque le ingresamos pues 5. No, esto es falso. Entonces se va a salir y me va a imprimir el resultado. Me va a imprimir num, que es el número de acá, y el resultado. Entonces, vamos a calcular y vamos a ver cómo nos... Ay, se me fue este signo. Y vamos a ver cómo nos queda. Por favor, ingresar su factorial 5. La factorial de 5 es 120. Efectivamente, como podemos ver, es 100... Ah, no, acá no está. La factorial de 5 es 120. 120. Y se cayó el internet. Bueno, está bien. Vamos acá. Bueno, acá lo podemos ver, de hecho. Dice que la factorial de 0 es 1, la factorial de 1 es 2, la factorial de la factorial de 5 es 120. La factorial de 5 es 120. Dice que la factorial de 4 debe ser 24. Factorial de 4 debe ser 24. Factorial de 0. Factorial de 0 debe ser 1. La factorial de 0 es 1. Funciona correctamente el programa. Vamos con el siguiente ejercicio, que nos pide lo siguiente. Nos pide, hace un programa de computador de manera que, hace un programa de computador de tal manera que lea un número entero, n, no negativo, y mostrar la suma de sus factoriales. Todos los números desde 0 hasta n, así. Entonces acá tenemos lo que necesitamos mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero que todo tenemos que hacer tenemos que hacer cuatro variables, de hecho. Vamos a declarar una variable que será usada para guardar el número al que el usuario le quiere sacar la factorial. La variable fact, la cual va a ser la variable que usaremos para guardar el valor de la factorial. Resultado, que va a ser la variable que será usada para guardar el resultado de la sumatoria de las factoriales. Y declaramos una variable que será usada para controlar las iteraciones de la factorial. Ya que para el while no vamos a usar, o sea, para el ciclo de las sumatorias no vamos a usar una variable como tal, sino que vamos a usar la misma num y le vamos a ir restando hasta que num sea menor que 0. Entonces, mientras num sea mayor a 0, me va a ejecutar todo esto. Entonces, venimos acá y esta va a ser la bucle para generar la factorial. Entonces, venimos acá y dice, mientras i sea menor o igual que num, me va a estar multiplicando. Esto lo vimos anteriormente, es la misma función, como pueden ver. Simplemente le cambiamos el nombre. Me va a estar multiplicando hasta que i sea mayor a num y ahí ya para el bucle. Y me guardó todo el resultado en la variable fact. Entonces, cuando salga de este bucle, va a decir que el resultado va a ser igual a la suma del valor actual del resultado más lo que nos haya arrojado la factorial de aquí. Sí. Luego vamos a volver a hacer que factorial sea 1. Y luego vamos a decir que i sea igual a 1 para que esto no se afecte. Y vamos a hacer un decremento de la variable para seguir con la sumatoria y que estas iteraciones no sean infinitas. Entonces vamos a compilar. Me está diciendo, por favor ingrese el valor. Entonces acá nos dicen 154.
Y ya sé por qué fue eso. Porque no era 154, era 5. Era 5. Ahí está. Eh, sí, sí, y da 154. De hecho, para que dé 154 deberíamos usar esto de acá, que sería esto. Long, long, long. Sobre todo, esto es lo importante. Long, 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 long. Y que acá me lo imprima como un LL, LL. Entonces, venimos acá. Si le agregamos 154, ahora sí me da el número, que no puedo confirmar si es cierto o no. Pero pues ahí tenemos para solucionar el mini error que salió. Entonces ahora vamos a cobrarlo con el número 4. Entonces, factoría, la sumatoria de las factorías de 4. Entonces, dice que es 34, entonces vas a estar sumando. Entonces 24 más 6, 30. Más 2, 32. Más 1, 33. Más 1, 34. Esto es correcto. Vamos a probarlo con 6, por ejemplo. 6. El resultado de la sumatoria de las factoriales es 834. Entonces, ¿cuánto es la factorial de 6? 720. 720 más 154 que teníamos. 154 nos da que es 874. 874. Entonces este programa está funcionando bien. Entonces vamos con el siguiente. Entonces, bueno, ya. El siguiente nos dice, hace un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se generen las siguientes parejas de enteros con un máximo de 4 órdenes imprimir en todo el programa, incluyendo las funciones. Entonces vas al 17 y nos dice esto. Antes de explicar acá, quiero mostrarles el patrón que hay aquí. Podemos ver que acá está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá dice 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Entonces yo para esto pues, dije que que este valor, el valor de la fila 1, de la columna 1 fuera impar, se le sumará 1. Entonces, es impar, se le suma 1. Es par, entonces no hace nada. Es impar, se le suma 1. Es par, no hace nada. Es impar, se le suma 1. Entonces, esto es lo que yo representé en el código. Entonces, declaramos una variable que representará la segunda columna. No, que representará la segunda columna. Luego, declaramos una variable para controlar las iteraciones. Entonces, mientras i sea menor que 10, porque como podemos ver la primera fila, la primera columna es hasta 9, y la primera columna, y para imprimir la primera columna vamos a utilizar esto. Entonces, mientras i sea menor que 10, vamos a estar ejecutando todo este proceso. Entonces, primero que todo vamos a imprimir el valor de i y de num, y voy a hacer un salto de línea. Luego, para hacer el incremento, vamos a decir lo siguiente. Si el residuo entre i y 2 es diferente a 0, y acá el aumento. ¿Qué es el residuo entre i y 2? Si yo tengo un 5, 5 dividido 2, 5. Y dividido 2, el residuo entre estos dos va a ser 1. Pero en cambio, si tengo 4 dividido 2, 4 dividido 2, el residuo entre este va a ser 0. Es la forma para hallar si son pares o no. Entonces, si el número es impar, me hace un incremento en la variable no. Si no, pues no me lo hace. Independiente si me lo hace o no, la variable i va a seguir sumando. Y va a seguir sumando hasta que llegue a 10. Cuando sea 10, se va a dejar de cumplir esta condición, va a retornar 0 y se va a acabar el programa. Y aquí tenemos el siguiente patrón. Bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias por